En este vídeo vamos a ver cómo podemos controlar los préstamos. Para ello he dividido el vídeo en dos partes. En una primera parte vamos a ver en qué consiste un préstamo y qué gastos conlleva, y en una segunda parte vamos a ver cómo podemos controlarlo. Para facilitar el visionado del vídeo he dividido la línea temporal en capítulos, cuyo índice lo tienes en la descripción del vídeo. Para los que no me conocéis, me llamo Pedro Santiago y aquí tienes mi tarjeta de presentación. Si te gusta el vídeo, dale al like. También puedes dejarme comentarios o plantear tus dudas que serán contestadas por mi parte. Vayamos al meollo del asunto. Empecemos viendo en qué consiste un préstamo. En un préstamo, cuando se firma la póliza, el banco nos entrega el dinero que tendremos que devolver en un determinado plazo. Si todo el dinero se devuelve al finalizar el plazo, tal y como aparece en pantalla, se trataría de un préstamo simple. El banco nos cobraría los intereses sobre toda la cantidad prestada. Supongamos que nos ha prestado 10.000 euros a devolver en 2 años y nos cobra un interés del 6% anual. Al transcurrir los 2 años, tendremos que devolver los 10.000 euros más los intereses. A estos 10.000 euros que nos ha prestado se le conoce como capital o principal del préstamo. ¿Cuántos intereses habrá que pagar? Veámoslo. Al formalizar el préstamo, el banco nos entregó 10.000 euros. Al transcurrir un año, los intereses devengados han sido de 600 euros, 10.000 euros por el 6% de interés anual. Al final del año 1, al banco le debemos 10.000 euros que nos prestó, más 600 euros de intereses, es decir, 10.600 euros. Al transcurrir el segundo año, los intereses devengados han sido de 636 euros, 10.600 euros por el 6% de interés anual. Luego, al final del año 2, le debemos al banco los 10.000 euros que nos prestó, más 600 euros de intereses del primer año, más 636 euros de intereses del segundo año. En total, hay que devolver 11.236 euros, de los cuales 10.000 euros son el dinero prestado, el principal, y el resto, 1.236 euros, son los intereses. Pero este tipo de préstamo simple no es lo habitual cuando se solicita un préstamo a los bancos, ya que no se van a esperar a recibir todo el dinero al finalizar el plazo, sino que van a solicitar que se devuelva poco a poco el capital prestado, el principal, más los intereses devengados hasta ese momento. A estos pagos parciales se les denomina cuotas del préstamo. Luego, en cada cuota se distingue una parte que corresponde al principal del préstamo y otra parte que corresponde a los intereses. A la parte que corresponde al principal del préstamo se le conoce como amortización. Pensemos que desde el punto de vista financiero, amortización es sinónimo de recuperación. Luego esta parte muestra la recuperación por parte del banco del dinero prestado. Como es lógico, a esta otra parte se le denomina intereses. Para calcular las cuotas existen distintos métodos. Este es el método italiano o método de amortización constante, es decir, la devolución del principal, la amortización, se hace en partes iguales durante cada uno de los periodos. Supongamos que nos conceden un préstamo de 8.000 euros a 2 años a devolver en cuotas semestrales cobrando un 6% de interés anual. En cada periodo devolveremos 2.000 euros. 8.000 euros divididos entre 4 periodos. A la hora de calcular los intereses, el banco procedería de la siguiente forma. En el primer semestre, la deuda con el banco ha sido de 8.000 euros, a los que aplica el 3% de interés semestral, que es el 6% de interés anual dividido entre 2 semestres que tiene un año. Luego, 8.000 euros multiplicados por el 3% de interés semestral igual a 240 euros de intereses. Tenemos que pagar 2.240 euros. 2.000 euros en concepto de amortización del préstamo y 240 euros en concepto de intereses. La cuota asciende a 2.240 euros. A partir del pago de la cuota, al banco le debemos 6.000 euros. 8.000 euros que solicitamos menos 2.000 euros que hemos devuelto. Estos 6.000 euros es el capital pendiente al final del primer semestre. Al finalizar el año, tras transcurrir 6 meses más, el banco calcularía los intereses.
6.000 euros que debemos por el 3% de interés semestral igual a 180 euros. La cuota ascenderá a 2.180 euros, 2.000 euros de amortización y 180 euros de intereses, y así cada semestre. Toda esta información ha de aparecer en la póliza de préstamo que se suscribe con el banco en un anexo que tendrá este aspecto, en el que se especifica el importe concedido, las condiciones pactadas y el cuadro de amortización, junto con el resumen de los pagos totales. En la primera columna del cuadro aparece el número de cuota, aunque también puede aparecer la fecha de pago de cada cuota. En la segunda columna aparece el importe de las cuotas, distinguiendo la parte de intereses y la parte de amortización. Como es lógico, la suma de los intereses más la amortización coincide con el importe de la cuota. En la columna amortizado se va acumulando lo que se amortiza en cada cuota, y en la columna pendiente se muestra el capital pendiente de devolver, de amortizar en cada periodo, cuyos datos se obtienen restando al importe concedido el capital amortizado. Así, en el momento de la formalización, en el momento cero, el capital pendiente es el importe concedido, se debe todo. Al final del periodo 1, tras pagar la primera cuota, se deben 6.000 euros, 8.000 euros menos 2.000 euros amortizados. Al final del periodo 2, tras pagar la segunda cuota, se deben 4.000 euros, 8.000 euros menos 4.000 euros amortizados, y así sucesivamente hasta no deber nada. Este sería el resumen del total de pagos, en el que los intereses que aparecen es la suma de la columna intereses. ¿Qué es esto de las comisiones? Al igual que sucede con las líneas de crédito, el banco también cobra comisiones por la concesión de préstamos. Está la comisión de apertura, que cubre los gastos administrativos que conlleva la formalización del préstamo, que suele ser un porcentaje del importe concedido. También cobrará la comisión de estudio para cubrir los gastos que conlleva verificar la solvencia del que solicita el préstamo. También cobrará una comisión si el préstamo se cancela antes de la fecha acordada. Y por último, algunos bancos cobran una comisión por los trámites en el caso de que se cambie alguna de las condiciones. Comisiones a las que habrá que añadir el gasto del notario que interviene al formalizar la póliza de préstamo. Un pequeño inciso. Para facilitar su comprensión, hemos visto un préstamo por el método de amortización constante, en el que la amortización del principal es constante, variando la cuantía de las cuotas. Sin embargo, en la práctica, lo habitual es aplicar el método de las cuotas constantes, conocido como método francés, en el que las cuotas son constantes y lo que varía es la amortización. Este sería el cuadro de amortización aplicando este método, en el que observamos que las cuotas son constantes iguales y lo que varía es la amortización, pagándose más intereses, ya que con este método al principio se amortiza menos importe, lo que implica que se debe más durante más tiempo, aumentando los intereses. Este es el método de mayor aceptación, ya que el deudor, el que solicita el préstamo, prefiere planificar los pagos de una manera regular. Ya hemos visto en qué consiste un préstamo y qué gastos conlleva, ahora veamos cómo controlarlo. Como es lógico, debemos emplear el cuadro de amortización que acompaña la contratación de un préstamo. Para ello, en una sencilla hoja de cálculo, debemos indicar las fechas en las que hay que pagar las cuotas y el importe de cada cuota. Esta información será necesaria para poder elaborar el presupuesto de tesorería que nos permitirá conocer las previsiones de la tesorería del negocio. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Que todo vaya bien.